Muy buenas tardes amigos, les habla el doctor Jorge Luis Cuyubamba Reynoso, cirujano general. Laboro actualmente en el Hospital Guillermo Almenara Irigoyen como cirujano en el servicio de emergencia, ¿no? Tengo la especialidad de cirugía general y asimismo tenemos una clínica, CIRLAB o cirugía laparoscópica, subclínica, ¿no? Esta reunión que tenemos es una especie de reuniones de muchas que van a haber más adelante. Es un consultorio virtual donde trataremos una serie de temas relacionados con la cirugía, orientado a enfrentar, a dar conocimiento, a resolver y juntos, ¿no? Resolver los problemas propios de la cirugía que puede afectar a cada uno de ustedes. El tema de hoy que nos lleva a esta reunión es la cirugía de la hernia o la enfermedad que se llama hernia. La hernia no es nada más que la protrusión del contenido intestinal hacia el exterior a través de un bulto o a través de un agujero natural. Estos bultos aparecen en zonas importantes, como es la región inguinal, la región umbilical, la columna, ¿no? La región pélvica, etc. Como consecuencia de esfuerzos físicos muy prolongados, esfuerzos físicos intensos, productos de alguna enfermedad de fondo, aparecen esta enfermedad. La hernia más frecuente es la hernia umbilical, luego le sigue la hernia inguinal, luego le sigue las hernias de columna. Estas hernias pues son enfermedades que afectan generalmente a las personas maduras o mayores, afectan a las mujeres, afectan a los poseedores crónicos, a las personas estreñidas, a aquellos trabajadores que hacen esfuerzo al cargar bultos, estibadores, cargadores, etc. Bien, esta enfermedad pues afecta a estas personas. ¿Cómo es que se presentan las hernias? ¿Cómo es que se producen las hernias? Como producto de algún factor, por ejemplo, una persona que sea tosedora crónica. Los que tosen frecuentemente están pujando y haciendo que el contenido intestinal choque contra las áreas de nuestro cuerpo que son débiles, por ejemplo, la región inguinal. O una persona que esté estreñida. Cuando está estreñida continuamente para defecar, genera mucho esfuerzo. Esto conlleva al esfuerzo y a su vez esto protruye el intestino por el agujero que condiciona la hernia. Bien. Otra cosa importante con respecto a la hernia, cómo se maneja y cómo se diagnostica. El diagnóstico es muy simple. Simplemente es un bulto que aparece cuando uno hace un esfuerzo o puja. El paciente se reposa o relaja y el bulto desaparece, ¿no? Cuando uno trata de diagnosticar en una persona, ¿qué le decimos al paciente? Puje y sale el bulto. Relájese y el bulto desaparece. En medicina eso tiene un nombre, se llama fenómeno de Valsalva. El fenómeno de Valsalva significa pujar y aparece el bulto. Bien, todos podemos diagnosticar esto, ¿no? Así que es fácil decir si uno tiene o no tiene una hernia. ¿Qué hacer cuando ya la tenemos? Básicamente el tratamiento es quirúrgico. No hay ningún tratamiento desde el punto de vista médico. No hay una pastilla, no hay una ampolla, no hay nada que pueda curar esto. Solo la cirugía. La cirugía son de dos tipos. La cirugía moderna, que es la cirugía laparoscópica, la cirugía sin corte, la cirugía mínimamente invasiva. Y la otra cirugía, que es la cirugía clásica, la cirugía con corte, la cirugía que nos enseñaron los antiguos cirujanos, ¿no? Ambas cirugías son efectivas, ambas cirugías ayudan a resolver el problema, ¿no? Actualmente la tendencia para resolver una hernia es la colocación de pequeñas prótesis, pequeñas mallitas de un material que es el polipropileno. Esta mallita tapa el agujero y se cose mediante suturas o simplemente unos tornillitos especiales llamados tacker. Cuando se utiliza la cirugía laparoscópica, no se utilizan cortes, simplemente se hace un agujerito pequeño y por ese agujerito se desliza la malla. Luego con unos aparatos especiales que se llaman tackers se fija la malla con unos tornillos y queda resuelto el problema. Cuando no se tiene la cirugía laparoscópica, en cirugía abierta se hace un corte, se disecan
los planos, se ubica el hueco, el agujero, y se cose la malla con una sutura continua, ¿no? Ambos tratamientos son efectivos, resuelven el problema, ¿no? Depende de la posibilidad económica del paciente. Evidentemente la cirugía clásica pues es mucho más barata que la cirugía laparoscópica, sobre todo por la presencia de estos aparatitos especiales llamados TACers. Bien, ¿por qué es importante conocer la hernia? Por sus complicaciones. ¿Qué complicaciones traería una hernia inguinal? Que se mete el intestino y que ese intestino ya no regrese. Cuando ese intestino ya no regresa, se queda atrapado y el intestino comienza a tener dos comportamientos: obstruye el paso del alimento o se aprieta tanto que comienza a necrosarse, a podrirse el intestino. Estas complicaciones nosotros llamamos como una hernia encarcerada, o sea que se ha atracado el intestino ahí, o la grasa o algún componente de la cavidad abdominal. Esto es una complicación grave. Normalmente la gente cuando tiene una hernia lo que hace es, sale el bulto, se lo regresa a su sitio y punto. El problema es cuando ya no regresa a su sitio. Ahí es donde se acude al médico y trata de resolver el problema con cirugía. Cuando ya ocurre este problema, estamos en un estadio complicado. Hay que muchas veces resecar el intestino, coser nuevamente el intestino. Muchas veces está tan complicada la situación que ni siquiera se puede coser, simplemente el intestino se aboca hacia la pared mediante un procedimiento que se llama colostomía, y la persona va a tener la necesidad de defecar por un costado, ¿no? Todas complicaciones que se pueden prever cuando se opera a tiempo una hernia. ¿Qué otras cosas más pueden ocurrir con una hernia? Que puede provocar por las famosas obstrucciones intestinales, que el intestino no pase el alimento y provoque vómito, provoque dolor, provoque una serie de sintomatología que no es nada agradable, ¿no? Por eso es importante operar y conocer la hernia en su momento para evitar complicaciones. Realmente en medicina, si las cosas se prevén, van bien. En medicina tenemos el famoso don de prever las cosas. ¿Por qué? Porque conocemos que algunas enfermedades pueden llevar a otras cosas más graves. El conocimiento médico nos permite pues conocer y advertir a las personas qué puede pasar si no se trata. ¿Qué pasaría si una persona, por ejemplo, no se opera de una apendicitis? Puede morirse por una peritonitis. ¿Qué pasaría si un paciente no se opera de los cálculos a la vesícula? Posiblemente haga pancreatitis y posiblemente fallezca. ¿Qué pasaría si una persona no se opera de hernia? Posiblemente se obstruya y tenga que cortar el intestino y termine pues defecando por el costado, ¿no? Esas son las complicaciones que nos da una hernia cuando no es bien tratada. Una vez operado, el paciente tiene que tener un periodo de reposo. ¿Para qué? Para que esta malla quede bien pegada y fraguada dentro de las paredes del abdomen. Esto le va a permitir al paciente tener una vía normal, una vía sin ningún tipo de restricciones, una reincorporación al trabajo de forma rápida, sobre todo con el método de cirugía laparoscópica. Con la cirugía laparoscópica usted se puede operar en este momento y en 2 horas poder volver al trabajo. Es tan eficaz y tan inocua desde el punto de vista de sintomatología que nos permite rápidamente recobrar las funciones de trabajo. Se han visto casos de jugadores de fútbol, de trabajadores de aerolíneas que se operaron en la mañana y en la tarde estaban jugando su partido, o si no, estaban volando en su avión, ¿no? Es así de bueno y efectivo ese tratamiento con cirugía laparoscópica. Bien, ¿qué hacer cuando ya vienen las complicaciones? Desgraciadamente ya el manejo no se puede hacer de una manera simple. Ya se establece un manejo hospitalario o en clínicas muy especializadas. El manejo ya lo tiene que hacer un cirujano más especializado y evidentemente con riesgos de mortalidad, con riesgos de morbilidad, con riesgos de complicaciones que a nadie les va a agradar, ¿no? ¿Qué hacer cuando el paciente ya está operado, ¿no? Y vuelve a presentar la hernia? Nosotros a eso llamamos recidiva. ¿Cuándo recidiva una hernia? Antiguamente, cuando no se conocían las mallas, las recidivas o cuando volvían las hernias, pues eran bien frecuentes, porque las suturas a veces no soportaban tanta tensión y se abrían.
Con la presencia de las mallas ya prácticamente no existen recidivas, las hernias se curan casi al 100%, ¿no? Así que ese tema prácticamente está un poco olvidado, la presencia de recidivas. Sin embargo, puede darse el caso, puede ser que el punto que fijaba la hernia se haya salido y la hernia vuelve a aparecer. Cuando vuelve a aparecer, la mejor técnica para resolver la hernia nuevamente es cirugía laparoscópica. La cirugía laparoscópica está ideada y está pensada justo para hernias recidivadas, hernias crónicas, hernias que aparecen una y otra vez. Muchas veces en el tratamiento de la hernia tenemos que ver cómo están las paredes. Es diferente operar a un paciente joven de 23, de 30 años, a un anciano de 85, de 70 años. Las paredes del anciano es totalmente débiles. Ahí se tienen que colocar mallas muy amplias, muy grandes para poder tener éxito en la cirugía. Si uno coloca una malla pequeña en una hernia de un anciano, con seguridad que va a volver, ¿no? Son tips y son temas que los cirujanos manejamos ya por la experiencia que tenemos en estos casos. Bien, con respecto a la forma de enfrentar esto con respecto a costos, dependiendo de dónde se opere, si se opera en una clínica o en un hospital o en la seguridad social. Si en la seguridad social el paciente está asegurado, no le cuesta nada. Si es en una clínica, tiene que pensar si es laparoscopía o cirugía abierta, ¿no? Y si es un hospital, generalmente no se hace cirugía laparoscópica en los hospitales, se hace cirugía abierta, ¿no? Entonces ya sabemos si enfrentamos las posibilidades de tratamiento. Bien, nosotros acá en la clínica tenemos bastante experiencia en el manejo y en el cuidado de las hernias. Tenemos un protocolo de trabajo muy adecuado para todo esto. Sabemos qué hacer en cada tipo de hernia. Con respecto a los costos, vamos a enfrentar esta enfermedad mediante una campaña. Todo el mes de marzo vamos a desarrollar una campaña grande que se van a ver en los diarios, en internet, ¿no? Posiblemente hasta en publicidad televisiva, ¿no? Para poder promover el conocimiento y sobre todo el tratamiento de esta enfermedad. Muchas veces el tratamiento de esta enfermedad no lo hacemos por la parte económica. Creemos que es muy cara y realmente no es muy cara la cirugía si uno la maneja adecuadamente. Yo les pongo un caso, un ejemplo, ¿no? Supongamos que ustedes tienen una bebida, voy a decir Coca-Cola. Si ustedes la Coca-Cola la compran en una bodega, le va a salir un sol 50, ¿no? La botella. Si la misma Coca-Cola la toman en el Marriott, no va a salir un sol 50, le va a salir 7 soles, pero es la misma Coca-Cola. Igualmente se da el tema en cirugía. Usted puede operarse en la mejor clínica del mundo, pero ¿qué pasa? El precio va a ser exorbitante, va a ser caro por todo el contexto que conlleva una cirugía en una clínica grande, de lujo. Puede operarse en la misma área en una clínica muy modesta o pequeña, pero al final de cuentas, si es manejado por un buen cirujano, con una buena técnica y con un buen protocolo de trabajo, va a ser lo mismo. Entonces, los costos, si bien es cierto, van a ser diferentes, pero el producto es el mismo. Es lo mismo que una Coca-Cola, Coca-Cola en el mar, Coca-Cola en la tienda, en la bodega, y al final el producto es el mismo, porque es la misma Coca-Cola. En cambio, en cirugía es igual. Buen tratamiento, un buen cirujano, un buen equipo, un buen protocolo de trabajo, en un punto medio va a tener un costo adecuado. Esa es más o menos es la filosofía de trabajo como nosotros enfrentamos las cosas. Los invitamos a participar a aquellos que padecen de esta enfermedad para poder orientarlos, darles una cita, conocerlos y de repente, si tenemos su confianza, poder operarlos, ¿no? Y resolver su problema. Estoy seguro que ustedes van a tener un buen costo económico, un buen costo social, un buen costo desde el punto de vista laboral, porque fácilmente van a llegar a su trabajo nuevamente, social, porque rápidamente se van a integrar a su medio, a su sociedad, a su lugar de donde proviene, ¿no? Y desde el punto de vista económico es asequible el costo. Van a tener modernidad, van a tener eficiencia a un costo bastante cercano a ustedes, ¿no?
esta primera entrega, este primer anuncio, ¿no? Esta primera consulta, como le digo nuevamente, es el primero de una gran cantidad de programas, de consultas, ¿no? A través de la web y a través de nuestra página, ustedes van a poder interactuar con nosotros, vamos a poder resolver sus problemas. Si necesitamos un trato más personalizado, ustedes fácilmente pueden acceder a nosotros mediante la línea telefónica. Pedirán una consulta con mi secretaria, para lo cual les pido mencionar siempre un número, que es el 21620, ¿no? Si ustedes mencionan ese número, fácilmente tienen una consulta gratuita y van a acceder a nosotros en nuestra clínica, cirugía laparoscópica, ¿no? Es todo por hoy. Esperamos que tengamos mayores acercamientos, esperamos que tengamos mayores temas que tratar y contar con su confianza, con su participación y con su paciencia.